Uno de los periódicos con más tradición, con más valentía, con mayor independencia de nuestro país, se ubica en una región sorprendente, en una comarca lagunera que es realmente muy árida y que ha sabido construir una prosperidad a base de trabajo. Es también una región en que una parte se encuentra en el estado de Coahuila, la otra se encuentra en el estado de Durango. Este periódico se llama El Siglo de Torreón, acaba de cumplir 91 años de edad, pero en los últimos tiempos ha estado sufriendo quizás las peores presiones de su historia. Tenemos en la línea telefónica a Javier Garza, director editorial del Siglo de Torreón, periódico que ha sufrido, 3 ataques consecutivos, además un secuestro de varios miembros de su personal hace algunas semanas y, en fin, ha estado bajo una enorme presión. Javier Garza, director editorial del Siglo de Torreón, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Javier, cuéntanos, realmente, incluso nosotros que estamos en otros lugares del país, periodistas, yo como colaborador de esta casa del Siglo de Torreón, estamos muy inquietos, no sabemos qué está pasando y ciertamente debe ser muy difícil mantener la posición que ustedes han mantenido de que pues no van a cerrar las puertas, no van a dejar de informar. Sí, bueno, como en momentos de mucha tensión y de mucha presión, las cosas tienden a ser muy confusas y se tarda uno en tener claridad sobre lo que ocurre. A grandes rasgos te diría que lo que ocurre es lo mismo que está pasando desde hace 5 o 6 años, cuando la comarca lagunera comenzó a ser azotada por una ola de violencia, dentro de la cual estos episodios contra el periódico son solamente la última manifestación, pero de ninguna manera la única, ni la primera ni la última. Es decir, vendrán más seguramente, porque hasta ahora no hemos visto visos de que esto se vaya a solucionar. ¿Por qué? Porque los grupos criminales están muy extendidos en la comarca, porque las autoridades han sido muy ineficaces, porque, como tú bien lo dijiste, esta zona abarca 2 estados cuyos gobiernos tienen capitales muy lejos y no tienen el mínimo interés en coordinarse por N cantidad de razones. Y como en otras partes del país, la prensa es un actor que está en medio, queda en el fuego cruzado, queda bajo las presiones de los grupos criminales que quisieran influir en lo que se dice de ellos, y en el caso particular de los últimos días de esta semana, tiene que ver más bien con una dinámica de combate con la Policía Federal, dentro de la cual el periódico queda en medio porque la Policía Federal nos estaba dando seguridad. Bueno, y aquí preguntarte, por cierto, Javier, a pesar de que hay algunas medidas de protección, a pesar de que estaba ahí algún tipo de vigilancia, continúan los ataques, es decir, a estas personas no les importa, ¿no? Sí, parece que los que están perpetrando estos ataques no toman en consideración que agredir medios de comunicación genera mucho ruido y genera mucho escándalo y atrae muchos reflectores. En estos casos lo que nosotros hemos logrado concluir es que los ataques más bien iban dirigidos a los agentes de la Policía Federal que estaban vigilando las instalaciones a raíz del secuestro de nuestros compañeros a principios de mes. Uh-huh. Eso también nos mete en una situación preocupante, porque resulta que las medidas de protección que los medios de comunicación pueden obtener para evitar agresiones en su contra, después resultan contraproducentes o terminan por empeorar las cosas. El periódico fue fundado hace 91 años por Antonio de Juan Belsa, ha tenido un papel realmente muy importante en la sociedad lagunera. Cuéntanos un poco, no todo el mundo está consciente de la relevancia del Siglo de Torreón. Sí, es un periódico que nace en 1922, apenas menos de 2 décadas antes de que se conformara realmente la zona metropolitana de la comarca lagunera de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo. Y sí, durante 9 décadas ha sido un factor de una institución dentro de la comunidad, un factor de referencia como medio informativo en la laguna y fuera de la laguna. Esta tampoco no es la única ola de violencia que ha vivido el periódico. El periódico, por ejemplo, en los años 20, en los últimos suspiros de la Revolución Mexicana, vivió bajo el embate de los grupos que buscaban rebelarse en contra del poder central. Sufrió censura militar en tiempos de Calles y de Lázaro Cárdenas.
Es decir, ha sufrido mucho en su larga vida. Esta es la última manifestación. De alguna manera es un reto inédito porque es muy diferente a otros. Es el primero que vive la generación que estamos ahora a cargo del periódico y pues al final de cuentas el periódico tiene que salir mañana. Javier, sale contraproducente, decías, tener protección, pero la pregunta aquí que te quiero hacer es, ¿cómo darle seguridad entonces a los trabajadores? Y por otra parte dices, el periódico tiene que salir mañana, ¿con los mismos contenidos? Sí, pues ese es el principal reto. O sea, es ver cómo ajustamos nosotros la cobertura sin dejar de informar, pero cómo la manejamos, cómo damos el tratamiento informativo a las notas de violencia. Y qué tipo de medidas puede ofrecer la empresa a todos los trabajadores que ahora todos estamos de alguna forma vulnerables. Hemos tenido mucha comunicación con autoridades, nos han ayudado a hacer protocolos de seguridad internos. Nosotros en la redacción teníamos ya desde hace rato, desde hace varios años, medidas de seguridad para reporteros, para fotógrafos, para editores, de la forma en cómo estamos cubriendo el fenómeno de la violencia. Y bueno, el chiste es tratar de que participar todos para desarrollar estas medidas, concebirlas y ponerlas en práctica. Javier, ¿nunca ha pasado por la mente de los directivos o de los dueños decir, bueno, no vale la pena el esfuerzo, mejor cerramos este periódico? ¿Y no te preocupa a ti en lo personal a veces el saber que, no sé, al mandar a un reportero algún tipo de asignación, pues puedas estar firmando una sentencia de muerte? De lo primero no, en ningún momento ha pasado por la cabeza. Al final de cuentas, el Siglo de Torreón también es una empresa que no nada más es una empresa, es una institución dentro de la comarca lagunera. Cerrarlo en estos momentos no es simplemente una alternativa. De lo segundo, cualquier asignación en este contexto puede resultar peligrosa. Uno trata de tener el mejor discernimiento sobre a dónde sí y a dónde no mandar reporteros. Obviamente que es algo que pesaría en la conciencia, porque yo tengo editores amigos que han tenido gente a su cargo que ha sido asesinada y es una carga que les pesa, ¿no? Y que van a traer siempre. Yo afortunadamente hasta ahora no hemos tenido que vivir con eso. No me imagino lo que sería. Pero tratamos de tomar las mejores decisiones posibles, también apoyándonos en los mismos reporteros y en su instinto sobre lo que es seguro y lo que no. Javier, ¿cómo están trabajando el día de hoy? ¿Cómo las condiciones de seguridad? Pues con mucho cuidado, extremando precauciones en la forma en que andamos en la calle. El ejército tiene ahora resguardo en las instalaciones para ver si así se minimiza el riesgo de ataques, pero aquí lo importante es que mientras haya impunidad en las agresiones a la prensa, las agresiones van a seguir. O sea, el ataque del miércoles fue porque el del martes no tuvo respuesta y el del martes fue porque el del lunes no tuvo respuesta, y así nos podemos ir hacia atrás. Decían en el editorial, ¿no?, el día de ayer, que esto ha invitado simple y sencillamente a que pues agredan otra vez. Exactamente, pero no es nada más el periódico. Lo que nosotros damos con mucha frustración es porque las autoridades federales, estatales, locales no han logrado de dar mensajes contundentes en contra de los grupos criminales, de que agresiones como las que han perpetrado en los últimos meses, no nada más contra el periódico, sino contra las mismas autoridades, contra negocios particulares, actos que ya casi se pueden calificar de terrorismo, simplemente no deben ser aceptables. Es decir, no se ha mandado un mensaje de que los disuada, que disuada a los criminales que están aquí en la laguna. Y hay que recordar que hubo un muerto, ¿no?, en el último ataque. En el último caso, sí, desafortunadamente una persona que estaba comiendo en un puesto de esquina falleció. Pues Javier Garza, ¿qué te puedo decir? Creo que la gente sabe el cariño, siempre lo he expresado, el cariño que le he tenido al periódico El Siglo de Torreón. Me lamento mucho ver que esté bajo ataque y admiro mucho, lo digo hoy en mi columna que se publica en distintos diarios del país, admiro mucho la valentía que ha mostrado siempre El Siglo de Torreón. Un abrazo, Javier, y en lo que podamos ayudar, yo sé que no es mucho, pero aquí estamos.
Muchas gracias, Sergio, Lupita. Les agradecemos también la solidaridad y el hecho sobre todo de que se ocupen del tema, de que estén hablando del tema. Creemos que es un gran apoyo, sobre todo en el lugar donde se toman las decisiones, para que ahí entiendan lo que está pasando en la comarca lagunera. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.